¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Roberto Urquidi y el tema que voy a tratar el día de hoy es la renegociación del nuevo Tratado de Libre Comercio de las Américas, el TLCAN o el NAFTA también llamado. ¿Por qué escogí este tema? Yo desde noviembre trabajo como ejecutivo de cuenta de FedEx. Anteriormente yo no había trabajado en nada de logística y nada de comercio exterior. Todos mis trabajos habían sido puramente de ventas directas, etcétera. Este, el interés mío sobre este tema es todos los cambios políticos que está habiendo tanto en México como en Estados Unidos afectan al comercio exterior de ambos países. Como podemos saber, pues México es uno de los países con más tratados de libre comercio en el mundo. Este, de hecho, tiene tratados con más de 45 países. Y debido a esta propia necesidad de entender y de conocer un poco o bastante más sobre el tema, empecé a hacer esta investigación como parte de la clase de la maestría. Durante el proceso me di cuenta que tengo yo que estar más informado, correctamente informado, para poder yo asesorar de una forma adecuada a mis clientes. Como ejecutivo de cuenta en FedEx, parte del valor agregado que brindamos no solo es vender por vender, sino brindar la asesoría correcta para la toma de decisiones adecuada en ese momento. Bueno, les platico un poco de lo que aprendí y de lo que logré investigar. Parte de las cosas que yo quería entender un poco es cuánto afecta el trumpismo en la renegociación y qué efectos tendría la situación electoral en México con el comercio exterior. Son dos de las principales cosas que a mí me interesaba analizar. Después de investigar y leer a varios escritos académicos de diferentes autores, como puede ser La tormenta perfecta en México con el Tlalcán y el Odebrecht, que escribió Morales en el 2018, pude ir viendo un poco del panorama amplio de lo que es el efecto que está teniendo todos los problemas políticos en México y la inseguridad e inestabilidad que crea a las economías y el miedo a invertir sobre México. Es algo que siempre hemos tenido como mexicanos, pues ahí el punto débil de tener un sistema tan corrupto o tener cierto miedo al cambio político. Siempre se acercan los periodos electorales y hay llega a haber una pausa en la inversión extranjera en el comercio exterior. Entonces, pues sí es algo que ahorita está afectando y va a afectar. Y es algo que va a seguir cíclico cada elecciones, ese miedo. Esperemos que poco a poco blindemos al país de una forma que ya no pueda sufrir tanto la economía con este miedo. Perdón. Por otro lado, la parte del trumpismo, el miedo de Trump y las propuestas de Trump a alzar un muro y cerrar el Tratado de Libre Comercio con México, en lo personal a mí se me hace pues una tarugada, por no decir una palabra un poco más agresiva. Sí, Estados Unidos representa una gran parte de la exportación para México, pero no es el principal. Nosotros tenemos tantos tratados comerciales que realmente si Estados Unidos quita el Tratado de Libre Comercio, sí no la vamos a ver algo feo, pero sí tenemos cómo salir adelante. Tenemos una fuerza política mucho más ante el mundo, mucho más atractiva que Estados Unidos. El mexicano a México es más querido que Estados Unidos, por una parte. Aunque ellos tienen una moneda muy fuerte y nosotros no, la parte política para hacer las renegociaciones y nuevos tratados es algo que le favorece a México y que Estados Unidos no tiene. Se tendría que ir por precio y la propuesta, lo que propone Trump de cerrar la frontera, de cerrar los tratados con México, que porque los trabajos se vienen para acá, etcétera, realmente son falacias, son mentiras. Si él cierra
los tratados con México, las producciones que tienen en México y empieza a poner un arancel mayor a la importación mexicana, lo único que va a hacer es que en vez de que compren o que se maquilen cosas en Estados Unidos o que se compren cosas de Estados Unidos, van a empezar a comprarle a China y China de todos modos nos compra a nosotros. Entonces va a ser un ciclo más caro, en el cual sí no vamos a ver afectados un poco directamente, pero no le va a traer ese bien a Estados Unidos que ellos están pensando. Nada más va a ser una escala más arancelaria que les va a afectar a los estadounidenses, que van a tener que pagar por esa importación un arancel más caro. Entonces por eso yo no creo que sea una solución adecuada. Sí me parece interesante lo de cada 2 años estar replanteando y viendo qué puntos se tienen que ir cambiando y mejorando en el Telecán o en el NAFTA. Yo creo que no deberíamos de tener un tratado que tiene 24 años. Sí, tiene que haber renovaciones cada 2-3 años para estar actualizados a la modernidad actual. Parte de lo que dice Trump y que en base a los datos que dice Cervantes en las bases y propuestas para renegociar el Tlalcan, en el 2003, cuando empieza a hacer este estudio, menciona que la caída de producción, la caída de los trabajos de producción en Estados Unidos, por más que Trump diga que se vienen a México, sí ha habido un crecimiento en México, de la producción automotriz, de electrodomésticos, etcétera, que después se exportan a Estados Unidos. De hecho, México es el primer exportador de pantallas planas, perdón. Ahí me desvió tantito el tema. La investigación que hacían, la caída de los trabajos en Estados Unidos, que viene con la recesión del 2000, bueno, viene desde el 2001, por ahí empieza a caer y se ve un pico más, una caída mucho más pronunciada en la crisis del 2007-2008. Realmente viene por cuestión de la automatización en la industria. No viene porque se ha venido a México los trabajos para la mano de obra. Sí se ha hecho un desarrollo, ha habido un crecimiento en la producción en México, pero no es algo que podamos empatar o ver cómo que realmente nosotros como mexicanos hemos afectado la economía gringa o los trabajos en Estados Unidos. Es más una cuestión de automatización. Entonces por eso volvemos al punto, cerrarle las puertas a México nada más va a hacer que los precios de ellos mismos se alcen, los aranceles se alcen y pues somos su país vecino con la mano de obra más barata. Entonces el chiste es replantear qué necesitamos para poder seguir exportando a esta medida y poder aumentar el ingreso al país sin afectar al país de al lado, sin afectar a los demás países, pero buscar cómo nos beneficiamos los 3 países de este Telecán. Es un poquito de lo que fui aprendiendo durante la investigación, mezclada con mi opinión y cómo está ahorita las propuestas tanto de Margarita, de Anaya, pues de AMLO no veo mucha opinión sobre el comercio exterior. Pero pues sí, es un poco de la investigación que hice y que quería compartir con ustedes. Gracias por escucharme y buenas tardes.